El HMS Hood es un crucero, o un acorazado. El señor Wikipedia dice que fue un crucero, pero en Battle of Warships se le considera como acorazado, así que diremos que el HMS Hood fue un acorazado, el cual fue construido para la Real Armada Británica, y de acuerdo con Wikipedia, el Hood fue el último crucero construido por la Real Armada Británica, pero como para mí es un acorazado, entonces no fue el último. En fin, este crucero, digo acorazado, fue de la clase Admiral de 1916, no la clase Admiral Hyper. Esa clase salió en los años 1930 en adelante, así que no son la misma clase y por lo tanto tampoco un crucero. Fin. Su nombre vino del almirante Samuel Hood. El HMS Hood fue el único de su clase en ser terminado, mientras que las otras 3 unidades de la misma clase fueron canceladas en octubre de 1918. Estas 3 naves iban a tener los nombres de Anson, Owe y Rodney. El HMS Hood fue iniciado el 1 de septiembre de 1916 y fue botado el 22 de agosto de 1918, es decir que tuvo casi 2 años en construcción. Fue terminado con una eslora de 262.3 metros y una manga de 31.8 metros. Su velocidad cambió ya que su velocidad inicial era de 31 nudos o 57 km por hora, pero en 1941, tras unas mejoras el buque se hizo más pesado provocando que su velocidad bajara un poco a 28 nudos o 52 km por hora. Esa velocidad se alcanzaba por sus turbinas de vapor Brough Curtis, que hacían girar las 4 hélices que tenía. Además contaba con un radar de alerta aérea, y otro radar de tiro, y contaba con 4 hidroaviones. Su armamento pasó por 2 fases, la primera fue el armamento original y la segunda fue cuando fue mejorado en 1941, el cual era de 8 cañones de 381 milímetros, 14 cañones AA de 101 milímetros, 24 cañones AA de 40 milímetros, llamados POM, 20 ametralladoras Vickers de 12.7 milímetros, 100 cañones, un Rotate Projectile, y 4 tubos lanzatorpedos de 533 milímetros. En sus inicios, realizó numerosas travesías de representación y participó en diversos ejercicios y maniobras. También realizó ejercicios de entrenamiento en el mar Mediterráneo e incluso circunnavegó el mundo, es decir que navegó por gran parte del mundo. Tras la Guerra Civil Española el Hood fue asignado a la flota del Mediterráneo, y ahí se quedó por un tiempo, hasta que regresó a Reino Unido en 1939. Mismo año en que Reino Unido le declaró la guerra a Alemania, así que el Hood pasó los próximos meses en el mar de Noruega, cazando navíos alemanes. El Hood actuó como buque insignia de la Fuerza H, y participó en la destrucción de la flota francesa en la batalla de Mers-el-Kerir. Es decir que el Hood y el Dunkerque tuvieron un enfrentamiento. Después de ese enfrentamiento, el Hood fue enviado al norte de Reino Unido para escoltar convoys y defender el área. En 1941 estaba prevista la reconstrucción de Hood, pero el inicio de la Segunda Guerra Mundial forzó al Hood a que volviera a su servicio, sin que su actualización fuera finalizada. En mayo de 1941 el Hood y el acorazado Prince of Wales recibieron la orden de interceptar al acorazado alemán Bismarck, el cual fue localizado el 24 de mayo por el Hood, los cuales tuvieron un enfrentamiento, donde el Hood fue alcanzado por los proyectiles del Bismarck, provocando una brutal explosión en el Hood y con ello su hundición al fondo del mar, a una profundidad de 2.800 metros. Ya vimos cómo fue el Hood en el pasado, ahora vamos a ver cómo es el HMS Hood en el juego, y recordar que estos datos se sacan con el barco mejorado al máximo y con la bandera de Brasil. Para empezar, el HMS Hood tiene una salud de 277.808, lo cual lo hace muy resistente.
Su velocidad máxima es de 43.4 nudos, lo cual lo hace más rápido de lo que realmente fue, pero en fin es un juego y al final le beneficia un poco esa velocidad, ya que su giro de 38 segundos lo hace un blanco para los portaaviones, y no cuenta con interceptores, una lástima ya que el barco real sí los tenía. Su calibre principal hace un daño máximo de 45.635, por una recarga de 10 segundos, o 4.563 por segundo. Sus 4 baterías secundarias hacen 9.652 por una recarga de 6 segundos, o 1.608 por segundo. Sus 7 antiaéreas hacen 794 DPS, es decir daño por segundo. Y además cuenta con 2 tubos de torpedos, con una recarga de 65 segundos, y cada torpedo hace un daño de 15.413. Estos torpedos lo hacen un barco muy poderoso estando cerca de un enemigo, además de ser uno de los 2 acorazados que tienen torpedos, el otro siendo el Tirpitz.